a quien le damos la bienvenida, al Deportivo Juan Alberto Poteca. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación al Deportivo, un honor y bueno, ojalá que sea un invitado de lujo, como dicen ustedes, ojalá. Así es, Daniel. ¿Y por qué no contás un poquito a la audiencia de qué se trata la Red Latinoamericana y Caribeña de Deporte Social para la Inclusión? Que tengo la suerte de integrarla y sé el gran trabajo que hace, pero qué mejor que vos nos digas qué es lo que realiza en los países que está, cómo abarca con su presencia en nuestro continente, en fin, ilustrar a la audiencia qué es la Red Latinoamericana y Caribeña de Deporte Social para la Inclusión. Bueno, cómo no. Bueno, la Red Latinoamericana y Caribeña de Deporte para la Inclusión en realidad es una iniciativa que arranca ya por el 2013 aproximadamente, un encuentro que tuvimos con la Cátedra de Metodología de la Investigación en Educación Física, donde yo soy titular de esa cátedra, y la idea fue originalmente poner en discusión las cuestiones del deporte, pero rompiendo un poco la concepción hegemónica y del deporte, en donde por ahí la concepción que predomina es el deporte de alta competencia o dejando por fuera otros posibles deportes u otros posibles agentes o sujetos o personas que puedan participar de deporte más allá del deporte de alto rendimiento. Pero no solamente se queda en esta discusión semántica o como queramos o como podemos llamarle, sino que también discute cuestiones que tienen que ver con el deporte y la política, el deporte justamente como política pública, poner en discusión, poner en agenda de los gobiernos el tema del deporte, teniendo en cuenta la pirámide que nosotros sostenemos, ¿no? Que justamente en la base está lo más interesante, lo más rico de la influencia del deporte y a quién debe llegar el deporte, justamente es la masa, los ciudadanos en general. Después si Dios quiere ir progresando para aquellos que lleguen justamente al vértice superior de esta pirámide, donde son justamente los que llegan y que abrazan el deporte ya con una lógica de ultracompetencia o de máxima competencia, pero eso es otro cantar. Lo que sostiene la red busca investigar, busca indagar, busca preguntar, busca sospechar permanentemente y sobre todo buscar a través de cuestiones que tienen que ver con la academia, pero también tienen que ver con el territorio, posibles expresiones deportivas y posibles formas de abordar esas necesidades deportivas. Entonces un poco nace como esa cuestión de poner en discusión estas cosas que parece que no se discuten porque justamente son hegemónicas. Es un poco por ahí, ¿no? Así es, Daniel, y particularmente la Red Latinoamericana y Caribeña de Deporte Social, ¿en cuántos países tiene representantes y cuáles son las jornadas que se han realizado a lo largo de estos ya 10 años de vida de esta importante entidad? Mira, actualmente están integrados por Colombia, Brasil, Uruguay, Chile, Venezuela, México y obviamente Argentina. Y siempre está la posibilidad de abrir espacios a nuevos países en Latinoamérica que se quiera sumar a esto, porque, digamos, cabe aclarar que esto es gratuito, esto es una militancia, como decimos nosotros, es una militancia por el deporte social, acá no hay un carnet de socio, digamos, que tengas que pagar una cuota, ni mucho menos, sino simplemente tener ganas de participar y tener el espíritu que estamos planteando nosotros, ¿no? Ya, el tema de pensar el deporte con otras lógicas y con otras intenciones que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la política regional, con la política local, con la política municipal, o sea, es un poco tener esas intervenciones. Y también discutir la formación de aquellos que son los que después transmiten el deporte. Me estoy refiriendo específicamente a los profesores en educación física esta vez, ¿no? O sea, cómo también poner a discutir cómo se están formando los profes en esta lógica del deporte en las universidades, sobre todo en las universidades nacionales, ¿no? Me refiero a eso. Desde la Red Latinoamericana y en particular quienes la integramos desde Argentina, se está preparando lo que va a ser la presentación en el Combrace. ¿De qué se trata el Combrace?
Mira, el Congreso es uno de los congresos nacionales de ciencia del deporte brasileños que son de los congresos más importantes de Latinoamérica. Ya hemos participado en otros congresos, este es el 23º, ¿sí? Y si no me equivoco es el 10º de ciencias de manera internacional que se hace en diferentes lugares de Brasil. Ahora toca Fortaleza, un lugar maravilloso, es un lugar fantástico, donde la red está invitada por primera vez como red. En otras ocasiones hemos estado en forma personal, pero ahora como red estamos invitados porque hay una mesa en especial que se arma en el Combrase para discutir justamente qué está pasando a nivel regional con las políticas públicas y el deporte. Lo cual algunos de los países que te mencioné van a presentar trabajos haciendo algunos recorridos históricos. Vos fíjate que ha cambiado los colores políticos en nuestra región, por suerte digo, cambiando de derecha a izquierda o a centro izquierda, y eso también habla de las concepciones de deporte que tuvieron y que hay en la actualidad. Entonces va a ser interesante saber deporte y políticas públicas. Un poco eso es lo que va a ser la red justamente en este tan importante congreso brasilero. Así es, Daniel, la última de mi parte, y bueno, sería importante también que vos nos digas, dentro de los académicos que hay, que integran la Red Latinoamericana de Deporte Social para la Inclusión, citar algunos, porque realmente habla también del prestigio de esta entidad que a 10 años de su nacimiento está teniendo una inserción muy importante en todos los países que dijiste, a partir de contar con la participación de grandes académicos, que se me ocurre, por ejemplo, ahora Lino Castellani Filo, director académico de aquel proyecto deportivo de Brasil, Lula 2003-2006, y tantos otros, ¿no? Sí, vos mira, nombraste justo al que nosotros es emblemático justamente porque fue el que alcanzó, digamos, un puesto interesantísimo en el gobierno de Lula, justamente trazando las políticas públicas del deporte, que fue nuestro amigo, compañero, hermano Lino Castellani, pero también hay compañeros de Venezuela como Eloy González, que viene trabajando muchísimo, que ha escrito un montón de libros, y que, Eloy Altuve, después está Elkin González Ulloa, de Colombia. Lo tenemos a Juan Pablo Cebadúa, que es antropólogo, que está trabajando con juventudes y deporte, entre otros temas allá en México. Bueno, en fin, o sea, en cada país tenemos representantes académicos y también del campo, también de las zapatillas y el patio, eso también es importante, porque no es una característica única que para pertenecer a la red tenés que ser académico. Hemos tenido compañeros que trabajan en el fútbol infantil y son las personas que terminan de trabajar 8 o 10 horas, se sacan el overol y se ponen el bus y van a trabajar con los pibes del barrio, y es una contención social maravillosa. También tenemos esas personas en la red. Sí, y hablando de eso, yo te decía la última, pero bueno, me das pie para esto. Has hecho un trabajo maravilloso de boxeo femenino y literatura para personas en contexto de encierro. ¿Por qué no nos contás brevemente de qué se trata? Bueno, te agradezco el adjetivo maravilloso que me decís, porque realmente fue una muy linda experiencia, lo cuento a título personal. Fue un proyecto que se me ocurrió presentar y que lo aceptaron tanto en la universidad como en el servicio penitenciario bonaerense, y acá en la ciudad de La Plata, en la cárcel de mujeres. La propuesta fue enseñar boxeo, porque yo trabajo en boxeo, yo practico boxeo, soy practicante, me gusta muchísimo ese deporte, y complementarlo con literatura. Entonces lo que hacíamos es, todos los miércoles nos encontramos con las chicas que bajaban de los pabellones, hacemos una hora de entrenamiento de voz, con las bolsas, con guanteo, muy tranquilo, muy cuidado, y después de eso nos juntamos en ronda y compartíamos alguna fruta, llevaba algunos jugos, y mientras comíamos la fruta nos refrescábamos del entrenamiento, se leían poesías,
al principio, y después ellas mismas escribían sus historias, sus poesías, sus canciones, y realmente se había creado un espacio donde yo digo, se logró que ellas se agenciaran de su corporalidad, de su tiempo, de su espacio, rompiendo justamente estas lógicas punitivistas que tiene el encierro. Y en la semana quedaban pensando en el próximo encuentro, entonces en vez de estar digamos sin hacer nada, porque también es la lógica del control, ¿no?, que tiene el servicio penitenciario, se la pasaban pensando qué iban a escribir, o tal vez practicando algunas cuestiones de técnicas de box que yo le había dejado los días miércoles. Así que eso fue una experiencia hermosa que, si Dios quiere, ahora en la brevedad la vamos a volver a retomar. Así va a ser seguramente, Daniel. De nuestra parte, muchísimas gracias, un fuerte abrazo para vos y para todos los integrantes de la Red Latinoamericana y Caribeña de Deporte Social para la Inclusión. Muchas gracias por tu presencia en el Deportivo Juan Alberto Poteca. Bueno, gracias al Deportivo por invitarme, y serán dados, y bueno, vos mismo lo vas a dar porque sos parte de la red. Así que abrazo, compañeros. Abrazo grande, Daniel. Interesante testimonio, Horacio, y podíamos ir cerrando, si te parece. A través de las redes me compartías una notable performance de quien tiempo atrás fue un atleta de élite, sí, a nivel maratón, como Juan Pablo Juárez, y ahora participando en Australia, pero de Juegos para Transplantados, ¿no? Juan Pablo es uno de los grandes atletas de élite, precisamente. En maratón no se habla de récord, sino de mejor marca, porque tiene mucho que ver los desniveles, los circuitos. Juan Pablo Juárez, el 17 de septiembre del 89, Maratón Adidas de la República Argentina, fueron mis primeros 42 kilómetros, él gana esa carrera y realiza la mejor marca histórica de Argentina en la distancia, con 2 horas 17 minutos 13 segundos, que después la bajó, él llegó a tener 2 horas 12 en el maratón. Y bueno, con el tiempo es un ejemplo, no solamente de lo deportivo, sino que desde el deporte primero lo traduce a la vida siempre, porque es un ejemplo de superación permanente. Tuvo un problema de salud muy importante, un trasplante de médula, y bueno, siguió participando, siguió haciendo deporte con los controles lógicos, a tal punto que ha participado en distintos mundiales para trasplantados, que realmente han tenido una evolución notable. Y bueno, en el día de ayer, en realidad el miércoles y el jueves, hoy a la madrugada en realidad, obtuvo no solamente la medalla de oro en 1500 metros y 800 metros llanos, sino también el récord mundial, porque Juan Pablo, más allá de esta condición, si él corre cualquier carrera para atletas convencionales, también va a estar entre los primeros, ¿no? Es que entonces hay un nivel superlativo, y Argentina es una gran potencia en esto. El tema de Juan Pablo, que en esta oportunidad él tuvo que sacar un préstamo para poder ir a Australia. Y un posteo que me alcanzaste del hermano. Sí, de Ramón. Claro. Y bueno, más allá de eso, lo vamos a tener en las próximas audiciones, porque pude llegar y pude contactarme con él. Tengo la suerte de tener amigos en común, y bueno, la verdad que Juan Pablo es un grande del deporte primero y de la vida siempre, por todo lo que ha logrado, y en esta oportunidad lleva a Argentina a lograr la medalla de oro nuevamente en los Juegos para Trasplantados, a través de él, que es un fenomenal atleta, no solamente en este tipo de competencias, sino que también cualquier competencia convencional que esté lo va a tener entre los primeros lugares. Además es un nombre, es una marca registrada en el atletismo de fondo del país, ¿no? Totalmente. Vos hablás finales de la década del 80, los 90, Juan Pablo Juárez era top, número 1. Y ganador de Fiestas Mayas en el 89, ganador del Maratón Adidas, ganador del Maratón de la República Argentina, campeón argentino, sudamericano. Sí, por eso. Después hizo su incursión en Estados Unidos, donde hace su mejor marca en el maratón, y ahí es donde empieza a tener ese problema de salud que origina este trasplante. Así que feliz porque Juan Pablo es una gran persona, y que haya logrado esto con tanto esfuerzo nos hace bien. Es uno de los ejemplos que nos hace bien, porque reflejarnos en él es muy importante también para que sepamos que Argentina tiene muchas cosas muy positivas, y una son los deportistas, que a pesar de todo y remando en dulce de batata, se las ingenian como para estar representando a nuestro país y llegar a lo más alto del deporte mundial.
Horacio, gracias como siempre, un placer. Nos vemos el próximo viernes. No, el agradecido soy yo, siempre es un gusto estar acá en el Deportivo Juan Alberto Poteca. La columna del profesor Horacio Telechea.